vamos ahora a pasar a la última parte del estudio histórico que estamos haciendo, y es el surgimiento de los grandes bancos nacionales o estatales a partir del siglo XVII. El más importante de todos ellos es el Banco de Ámsterdam. Después de una época de desconcierto y de desajustes de todo tipo monetario, se crea el Banco Municipal de Ámsterdam en el año 1609, con una obligación estatutaria de que se mantendrá en todo momento un coeficiente de caja del 100%. 2 burgomaestres, todos tendrán que ir regularmente, todas las semanas, a contar el oro en efectivo y ver en las cuentas de lo que se ha depositado y certificar bajo juramento que una y otra coinciden. Y el Banco de Ámsterdam, está demostrado documentalmente, se mantiene incólume, cumpliendo estos principios que exige el derecho durante 150 años. ¿Cuáles eran los ingresos del Banco de Ámsterdam? Pues un pequeño millelaje, un tanto por mil de lo depositado, que era suficiente para pagar los gastos generales del banco y generar un pequeño beneficio. Un banco que durante siglo y medio actúa con estos principios generó una confianza inmensa en el sistema financiero. Además fue probada en diversas ocasiones en las que hubo pánicos. Por ejemplo, casi cuando el rey de Francia casi conquista Ámsterdam, van todos los mercaderes horrorizados a retirar su dinero y retiran sus depósitos hasta el último chelín en oro, sin ningún problema, porque tenía un coeficiente de caja del 100%, lo cual agrandó aún más el prestigio y la confianza en el Banco de Ámsterdam. Ámsterdam se convierte en la plaza financiera más segura e importante, y con ello Holanda en un centro económico que lidera toda la actividad mercantil de Europa, que es la envidia del resto de los países de Europa. Hasta tal punto que teóricos de la economía tan importantes como David Hume o Sir James Stewart o el propio Adam Smith no dejan de referirse a este prestigio del Banco de Ámsterdam, que actúa con un coeficiente de caja del 100%. Hume expresamente manifiesta que una economía de mercado exige un sistema bancario con coeficiente de caja del 100%, tal y como se actúa por parte del Banco de Ámsterdam en su época. Lo mismo con Sir James Stewart. Y Adam Smith era más proclive a aceptar la apropiación de los depósitos a la vista y la expansión crediticia con cargo a papel moneda sin respaldo. Pero pueden leer ustedes en La riqueza de las naciones, que es su obra cumbre, como los comentarios que hace sobre el Banco de Ámsterdam. Dice incluso que hubo un incendio a poco de crearse el banco y algunas monedas de oro se dañaron, y prueba de que mantenía el coeficiente de caja del 100% es que 100 años después algunas personas cuando iban a retirar su depósito les daban esas monedas pero un poco dobladas por el calor del incendio que había tenido lugar casi un siglo antes. Y tuvo tantísimo prestigio el Banco de Ámsterdam que se empiezan a formar una serie de bancos en el resto de Europa, todos ellos queriendo seguir el modelo del Banco de Ámsterdam. Y así sucede con el Banco de Hamburgo, con el Banco de Inglaterra y con el Banco de Estocolmo. Y también con el antecedente del Banco de España, que era el Banco de San Carlos. Yo tengo el original de los estatutos, de la escritura de fundación, una copia original, que me costó bastante dinero, por cierto, en una subasta, del Banco de San Carlos. Y en uno de los artículos exactamente dice que se crea el Banco de San Carlos siguiendo el modelo del Banco de Ámsterdam en la plaza de Ámsterdam. Sin embargo, lamentablemente, ninguno de estos otros bancos fue fiel a su objetivo fundacional de mantener un coeficiente de caja del 100%. Y tanto unos como otros, a excepción del de Ámsterdam, fueron víctimas de la ansia de liquidez por parte de los gobernantes. Terminaron actuando con reserva fraccionaria, induciendo burbujas, creando crisis al final financieras y profundas recesiones económicas. Así tenemos el caso del South Sea Bubble, la burbuja de los mares del sur, que asola toda la economía inglesa como consecuencia de la expansión artificial del crédito generada por el Banco de Inglaterra. El Banco de Hamburgo también enseguida olvida sus principios, y en lo que se refiere al Banco de Estocolmo, que se crea en un principio de manera rigurosa, copiando la forma de actuar de Ámsterdam, con 2 departamentos, uno de depósito y otro de préstamo, el de depósito al 100%, pues al final empieza a violar también, y el banco tiene dificultades, quiebra, y se convierte el Banco de Estocolmo en Banco Estatal de Suecia. En el año, tomen nota, de 1668. Este es el primer banco estatal oficialmente creado en la historia, 1668.
Banco Estatal de Suecia. Y precisamente para celebrar el tercer centenario, los 300 años, el 300 cumpleaños del Banco Estatal de Suecia, en 1968 se crea el Premio Nobel de Economía. El premio Nobel financiado por el Banco de Suecia, el Banco Central Sueco, porque Nobel, cuando crea los premios Nobel, no concibe que existe una cosa como la ciencia económica que merezca la pena de crear o dotar un premio Nobel para ello. La verdad es que sería muy discutible que el premio Nobel de Economía tenga mérito el haber sido creado, sobre todo financiado por un banco corrupto y además de tipo estatal. ¿No les parece a ustedes?